Hola a todos, soy Elión, creado con inteligencia artificial. Hoy les presentaremos un emocionante recorrido por el fascinante mundo de las ciencias naturales. En este video, exploraremos los principales objetos de estudio de esta rama del conocimiento que nos ayuda a entender mejor el universo en el que vivimos. Es un placer presentar a la alumna Yarit Ríos Flores, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica de Durango, del Grupo F, del sexto semestre. Más adelante sintonizará la información más relevante con el tema sobre el objeto de estudio de las ciencias naturales. Buen día a todos y bienvenidos. Mi nombre es Yarit. Hoy les explicaré qué son las ciencias naturales, el objeto de estudio de las ciencias naturales, cuáles son sus principales ramas, su importancia y algunos ejemplos de la vida diaria donde las ciencias naturales están presentes. Por si no te habías dado cuenta de ello, comencemos. Mucho gusto, mi nombre es Ander. Sintonizar a la información la alumna Yarit, donde explicará qué son las ciencias naturales, qué estudian las ciencias naturales, el objeto de estudio de las ciencias naturales, ramas de las ciencias naturales, importancia de las ciencias naturales y ejemplos. Para comenzar con esta información, es importante mencionar qué son las ciencias naturales. Estas ciencias comprenden un conjunto de disciplinas que forman parte de las ciencias básicas, es decir, buscan explicar los principios o leyes que rigen la naturaleza. Para ello se basa en el método científico y en la ejecución de experimentos, y por otra parte se apoyan de las ciencias formales como las matemáticas, la estadística y la aritmética, entre otros. Es decir, a través de razonamiento lógico, las ciencias naturales dan respuesta a cómo se comporta la naturaleza en su conjunto. En este sentido, este compendio de disciplinas a veces se les denomina como ciencia experimental, ciencias físico-naturales o ciencias de la naturaleza, pero profundicemos un poco más. ¿Objeto de estudio de las ciencias naturales que estudian las ciencias naturales? Como su nombre lo indica, el objeto de estudio es la naturaleza, siendo su objetivo principal comprender los fenómenos que en ella se producen y descubrir las leyes que rigen cada comportamiento. Es tan amplio el estudio de las ciencias naturales que estudia el mundo que nos rodea desde el punto de vista macroscópico, es decir, lo que vemos a simple vista, como todo lo microscópico es lo que no podemos ver a simple vista. Su gran amplitud conlleva a que sea subdividida en muchas ramas y entre todas nos ayudan a comprender lo fantástica que es la vida. Hola, soy Cira. Las ramas de las ciencias naturales se dividen en dos grandes grupos: las ciencias físicas y las ciencias biológicas. Continuando con las ciencias físicas, se encargan de determinar las leyes que rigen los fenómenos observados en el universo y a la vez se subdivide en distintas áreas específicas. Entre ellas se pueden mencionar la astronomía, la física, la geología y la química. Continuando con las ramas de las ciencias naturales está la astronomía, que se encarga del estudio de los astros y cómo estos interactúan entre sí. La física se encarga de estudiar la energía, el tiempo y el espacio. Estos aspectos son considerados como las tres fuerzas elementales del universo, y de ahí surgen leyes que explican los fenómenos observados. La geología tiene como centro de estudio explicar cómo se formó el planeta y cómo se transforma o evoluciona en el tiempo. Continuando con la química, se centra en estudiar a la materia en cuanto a su estructura, elementos que la componen y la interacción entre las diversas sustancias en el que se originan compuestos nuevos. Por otra parte, se encuentra el otro gran pilar de las ciencias naturales. Las ciencias biológicas se encargan de estudiar la vida en el planeta, en ellas se subdivide a su vez en la biología y la paleontología. Aunado a ello, la biología es la ciencia que estudia a todos los seres vivos, desde su origen, evolución, comportamiento, interacción en el medio que los rodea, interacción con su misma especie y con especies diferentes,
así como también el funcionamiento interno de sus células, sus tejidos, órganos y sistemas. También se hace mención de la paleontología estudia la evolución de la vida antes de que el ser humano estuviese presente en el planeta. Por consiguiente, la importancia de las ciencias naturales han sido cruciales para el ser humano, pues con ellas ha podido conocer todo aquello que lo rodea, comprender sus elementos y funcionamiento con el objetivo de poder adaptarse a él o adaptarlo a sus propios intereses. Inclusive le ha ayudado a comprenderse a sí mismo, cómo está formado y cómo funciona. A su cuerpo. Se puede decir que hoy en día los grandes avances tecnológicos se lo debemos a las ciencias naturales en su conjunto, ya que sin ellas sería imposible haber logrado las invenciones hoy en día, pues estas están basadas en teorías, leyes y principios descubiertas por las ciencias naturales. En ocasiones se hablan de ciencias cruzadas cuando interactúan principios de dos áreas del conocimiento en el que se generan disciplinas nuevas, como por ejemplo al combinar la biología, ya que la química se crea la bioquímica, o la geología con la física se crea la geofísica. Mencionaré algunos ejemplos de las ciencias naturales en la vida diaria. Ejemplo 1. Sin los conocimientos que nos brindan las ciencias naturales es imposible saber cómo cuidar nuestro jardín o nuestros cultivos, pues las plantas son seres vivos que según la especie tienen requerimientos nutricionales distintos unas de otras. Además de proteger y cuidar las plantas, es indispensable para la vida misma. Sin el conocimiento de algunas de las ramas de las ciencias naturales, no se hubiese descubierto el gran potencial que tiene el petróleo en nuestras vidas, usándose como materia prima del combustible más usado en el transporte, la gasolina y sus derivados, entre otras aplicaciones. Ejemplo 3. Sin el conocimiento que ha generado el estudio de las ciencias naturales, el servicio eléctrico no existiría. ¿Te imaginas que no se conociera este tipo de energía tan utilizada en nuestra sociedad? Gracias a los conocimientos que varias de las ramas de las ciencias naturales aportan hoy en día, es posible llevar a cabo un sinnúmero de construcciones, como casas, edificios, rascacielos y demás estructuras con las métricas exactas, para que sean seguros. Ejemplo 5. Si ves el cielo en un día de tormenta verás relámpagos y centellas. Ese fenómeno es perfectamente explicado gracias a los conocimientos que brindan las ciencias naturales. Cada vez que un niño nos pregunta, mamá o papá, ¿por qué pasa esto o aquello?, está buscando respuestas a algo que le llamó la atención del mundo que lo rodea, y ese elemento o ese fenómeno que observó con toda seguridad obedece a un principio o ley de las disciplinas que integran las ciencias naturales. Como has podido ver, las ciencias naturales son tan fantásticas como necesarias, aunque las ciencias naturales se estudian aparte de las ciencias sociales y hasta pudiéramos decir que son opuestas. La verdad es que solo están separadas para facilitar el estudio de ambas visiones, pero en realidad estas se dan en forma conjunta en la vida cotidiana. Bueno, hemos llegado al final de este video, esperemos que te haya gustado.